4. Marcos, segundo evangelio, Mateo, Marcos, capítulo 4, así cuando Jesús calma la tempestad. Ahí. Ahí está. Allá por el 35. Ahí vamos a leer. Hoy quiero hablar acerca de que es necesario cerrar etapas para alcanzar lo bueno que viene de parte de Dios. La vida es un continuo ciclo de etapas que se cierran, unas se cierran y otras se abren, ¿no? Desde pequeños estamos metidos en ciclos de la vida, en etapas de la vida, y vamos cambiando de etapa sin darnos cuenta. Por ejemplo, cuando dejamos la etapa de los pañales, nosotros no nos dimos cuenta que dejamos de usar los pañales. Lo que lógicamente se dieron cuenta, ¿quién fueron? Nuestros padres o nosotros cuando nuestros hijos dejan, ¿no? La parte de los pañales. Lo mismo ocurre cuando un pequeño, por ejemplo, deja de gatear y comienza a caminar. Dejó esa etapa de ser bebé prácticamente, de andar gateando y comienza una etapa nueva. Comienza ahí a caminar, a dar los primeros pasos. Lo cierto es que la vida misma nos enseña a que hay etapas que se van cerrando y otras que van surgiendo nuevas, pero siempre para ayudarnos a llevarnos a un crecimiento, siempre en ir creciendo, va en aumento. Por ejemplo, cuando entramos en la escuela, hoy ya entran con la edad de 4 años, ¿no? Con 3. Con 3 ya están entrando, bueno, están caídos, pero en la escuela misma. Con 3. Con 3 años. Y van cerrando etapas también. Por ejemplo, cuando cierran la parte de 5.º año, que es jardinera, ¿no? Y pasan a primero, hay una etapa que se cerró, que es la de juguete, ¿no? La de jugar, la que, o debería, ya por lo menos cuando están en primero ya no es tanto juguete, no es tanto dibujito, ya comienza una etapa más de mayor aprendizaje, que es donde empiezan a leer, donde empiezan a escribir, ¿no? Cuando están en el liceo, ya te queda poquito, David, que está en la escuela, ¿no? Ya no es lo mismo, ¿verdad? El liceo que lo que es la escuela. No es lo mismo, es otra responsabilidad, ya no alcanza porque hay que esforzarse, ¿no? Ya una cosa que se ve menos en el liceo es a los padres, salvo cuando tienen que ir a retirar el boletín. Ahí. Pero normalmente la mayoría de los que van al liceo van solos, los padres ya prácticamente que no lo acompañan. Y algo que la vida nos enseña es que no podemos quedarnos todo el tiempo en una etapa, por más que sea la de mayor agrado que nos guste. ¿Quién no le gustaría todavía estar en la escuela? ¿No? Pasar con todo el conocimiento de hoy en día, pasar con SOTE todos los años, no sé si se sigue sumando así en la escuela o ya cambió el número. Ahora es el número, porque yo que soy un poquito viejo, en el tiempo ahí con el SOTE. Ahí. Pero no podemos quedarnos, como le decía, todo el tiempo en la escuela. No podemos estar con 15 años, por ejemplo, y estar de chupete o con pañales. Y si eso está ocurriendo, es porque hay un problema grave en nuestra vida que hay que solucionar. Como padres, ¿a quién no le gustaría que sus hijos se permanecieran pequeños? ¿No? Porque van creciendo y como dijo un sabio, lo dijo una vez y yo no lo entendía hasta que mis hijos fueron grandes, decía, los chicos, cuando son chicos, los problemas son chicos, pero los niños cuando son grandes, los problemas son grandes. Ahí. ¿Y a quién no le gustaría que tenerlos siempre ahí resguardándolo en nuestras casas, verdad? Pero sabemos que es necesario que ellos crezcan, que ellos maduren y que no en un tiempo muy lejano se independicen. Hay padres que les cuesta esta parte, soltar que sus hijos se independicen, crezcan, como que les cuesta cortar ahí el cordón umbilical y ellos ahí como que siempre quieren meterse ahí en el hogar, en los hijos y tomar decisiones. Y lamentablemente cada hijo va a tener que aprender, ¿no? Uno le puede aconsejar y todo, pero la decisión va a ser de ellos. Ahora, en lo espiritual es similar. Cuando uno acepta a Jesucristo como nuestro Salvador, comienza una vida llena de etapas, de crecimiento, de ir aprendiéndolo, de ir conociéndolo, una vida de aprendizaje, de experiencia, de vivencia con el Señor. Y en la vida cristiana necesitamos crecer, necesitamos avanzar, necesitamos ir por más.
por más conocimiento de nuestro Señor, por más conocimiento de su palabra. Y en ocasiones estamos cómodos con lo que tenemos, cómodos con nuestra relación con Dios, y de repente se levantan tormentas alrededor nuestro que hacen que nos sacuden y ponen en jaque nuestra fe. Y es en ese periodo donde Dios quiere que cerremos una etapa, quiere que aprendamos algo de su poder, de su autoridad. Y en la Biblia encontramos una historia que muestra el poder de Dios, la autoridad de Dios sobre cualquier dificultad. Y vamos a ver qué nos dice este pasaje, qué podemos analizar y sacar de provecho para nosotros y ver si estamos estancados o no en nuestra vida espiritual. Dice Marcos entonces capítulo 4, versículo 35, aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Una vez despedida la multitud, se lo llevaron tal como estaba en la barca, y también había otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento que echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, lo despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Él levantándose, reprendió el viento y dijo al mar, calla, enmudece. Entonces cesó el viento y sobrevino una gran calma y les dijo, ¿por qué estáis amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces sintieron un gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? O sea, necesitamos cerrar una etapa para poder que se abra otra y poder entrar en lo nuevo de Dios. Y para cerrar una etapa yo tengo que entender que ya no hay más nada para hacer. Por ejemplo, acá dice, cuando llegó la noche les dijo, pasemos al otro lado. Ya había concluido toda la tarea que tenía el Señor Jesucristo de estar ahí en ese lugar, ya había enseñado, había hablado sobre las parábolas, había hablado sobre la fe, todo, ya no había más nada para hacer. Ya todo lo que tenía que haber hecho, en ese día estaba hecho. Entonces había que cruzar al otro lado. Tengo que cerrar, tengo que entender que ya no hay más nada. Que hay un ciclo en la vida que se tiene que cerrar. Cuando estoy en la escuela, por más que haya pasado el sexto, no puedo quedarme, por más que me guste la escuela, que sepa que lo otro va a ser más responsabilidad que en el liceo, tengo que cerrar esa etapa y cruzar, salir de la escuela. No sé, ¿dónde están los liceos acá? ¿Para allá? Ah, allá. Bueno. Salir de ese lado de ahí, ¿no? Y avanzar hacia el otro lado de Sauce, ahí hacia los liceos. Entender entonces que ya se cerró una etapa. No podemos quedarnos mucho tiempo en una etapa, porque eso puede afectar nuestro crecimiento. Como le decía, si un niño ya adulto, si está de 10 años, o sea, está usando pañales, es porque algo mal está. Algo mal en su sistema tiene y bueno, que tiene que ir al médico. En lo espiritual es lo mismo. Hay una carta de Pablo que le reprocha y le dice, ustedes ya deberían estar comiendo otra cosa y que le tenemos que volver a enseñar nuevamente lo básico del Evangelio cuando ya tendrían que ser maestros. No podemos estancarnos en una etapa. La Biblia nos habla de ir en crecimiento. Es porque cuando nos quedamos en una etapa, puede ser que yo esté impidiendo que una bendición llegue a otros. Por ejemplo, si continuamos leyendo el Evangelio de San Marcos, al otro lado del mar, en el capítulo 5, dice que salió el espíritu endemoniado de Gadareno. Si ellos hubiesen quedado un tiempo más ahí, del otro lado, la bendición de ser libres ese endemoniado de Gadareno que salió de los sepulcros, que nadie lo podía agarrar, ni atar, ni dominar, que siempre andaba desnudo ahí con cadena y todo, lo ataban y él se escapaba. Si ellos hubiesen quedado más tiempo del otro lado, ese endemoniado podía estar endemoniado hasta ahora. ¿Por qué? Porque los discípulos y el mismo Señor Jesucristo decidió quedarse un tiempo más. Por eso si nosotros decidimos quedarnos un tiempo más, cuando sabemos que Dios nos está llevando a otro lado más, cuando sabemos que este ciclo ya se terminó, vamos a buscar otra cosa nueva, puede ser que yo esté pidiendo una bendición para otros. Por ejemplo, ¿cuánta gente se aferra a un cargo político? Está bien, le gusta la plata, está bien, pero cuando uno se aferra a eso, a un lugar, estamos impidiendo que otras personas crezcan. Estamos impidiendo que la bendición le llegue a otros. Ayer hablábamos un poco con Eli del tema del fútbol, ¿no? De que el maestro Tavares se hubiese retirado a tiempo, se hubiese retirado por la puerta grande. Y si
persiguió por el dinero, por lo que sea, y se tuvo que ir por la puerta de atrás. No entendió que su etapa había terminado. Si él hubiese terminado ahí luego del Mundial de Rusia, hasta ahora le estarían llamando y hablando de él y todo, pero como decidió quedarse, decidió permanecer un tiempo más, después fue mal para él. En lo político lo mismo. No dejar crecer a otro. Y es necesario ir hacia otro lugar para así dejar crecer a otras personas también. A veces en las relaciones no se cierran bien las etapas y terminan afectando a otras relaciones. Porque vieron que hay un dicho que dice por ahí: un clavo saca otro clavo. Y en las relaciones humanas no es así. Es necesario a veces sanar una herida, sanar una relación que terminó mal, o sea, sanar la herida de uno, el corazón de uno, para poder empezar otra relación bien. Quizás yo tenga que perdonar algo del pasado, pero para avanzar, que es necesario avanzar, yo tengo que avanzar sano. O sea, no puedo ir con una herida de una vieja relación y comenzar otra relación porque la puedo afectar. A veces no sabemos cerrar esas etapas y seguimos en otras relaciones, pero comparando una relación vieja. O sea que es necesario terminar eso, cerrar. Yo tengo que entender que hay otra etapa nueva que comienza en nuestras vidas. Jesús le dice, luego que había terminado la noche, le dice: pasemos al otro lado. Siempre que termina una etapa es porque comienza otra. Por ejemplo, algo que cae de maduro, pero van a ver que es así. ¿Cuándo termina un viaje? Cuando se casan. ¿Y qué es lo que comienza? El matrimonio, ¿no? Cuando se cierra una etapa, cuando se está cerrando, culminando una etapa, es porque comienza otra nueva. Ahí, siempre. Por eso es que Dios siempre nos va a llevar a más. Dios siempre tiene algo nuevo para nosotros. Dios dice en su palabra: otra vez abriré un camino nuevo en el desierto. Para que Dios haga algo nuevo en nosotros, es necesario cerrar la vieja etapa. Hacer el duelo que haya que hacer. Si es necesario llorar, lloremos. Pero tenemos que avanzar, tenemos que cruzar al otro lado para lo nuevo. O sea que para poder cerrar una etapa, entonces, tengo que entender que, primero que nada, ya se terminó. Ya lo que había que hacer, ya está. A veces Dios nos muestra de una manera y a veces Dios nos muestra de una manera dolorosa. Ahí. Pero tenemos que entender entonces que ya está, ya no hay. ¿Dios todo lo puede? Sí, pero recordemos que Dios respeta también el libre albedrío de cada persona. Y Dios sabe lo que es mejor para nuestra vida. Por eso, avancemos, siempre avancemos para poder entrar en lo nuevo de Dios. Entonces yo cierro una etapa de mi vida porque es necesario, cierro una etapa que quizás fue dolorosa, pido perdón, si tengo que pedir perdón, libero perdón si tengo que liberar perdón, porque es necesario perdonar. La Biblia nos manda a perdonar, aunque de repente la otra persona ni se entere, pero uno tiene que decir: ¿sabe qué? Perdono este hecho que hizo conmigo, este acto, la verdad, lo perdono. ¿Por qué? Porque entiendo que es bien para mí, no tanto como para la otra persona, sino para uno mismo, para que esa raíz de amargura, ese rencor no se vaya ganando en nuestra vida y que nuestro corazón pueda ser sano. Entonces ahí yo puedo entrar en lo nuevo de Dios. Y yo cuando entro en lo nuevo de Dios tengo que saber, según lo que me dice la Biblia, este pasaje acá que lo tomamos para nosotros, tengo que saber que de repente voy a enfrentar dificultades. ¿A cuánto les gusta enfrentar dificultades? ¿No? Pero están en el orden del día o no están en el orden del día. Dice que una vez despedida la multitud, se fueron todos en una barca, y otras barcas, hay otras versiones que dicen que le siguieron, pero dice el versículo 37 que se levantó una gran tempestad de viento que echaba las olas en la barca de tal manera que parecía que se iba a hundir. O sea, se levantó una gran tempestad, se levantó una tormenta. Y algo que resalta este pasaje es que uno, entonces, dice la Biblia, bueno, no dice la Biblia, sanemos nuestro corazón, cerremos una etapa, metámonos en lo nuevo que tiene Dios para nuestra vida. Entonces, si vamos con Dios, va a ir todo bien, ¿no?
Pero, según lo que nos dice este pasaje y según lo que la Biblia nos enseña también, por más que estemos cumpliendo la voluntad de Dios, por más que estemos haciendo la voluntad de Dios, se van a levantar tormentas en nuestras vidas. Se van a levantar las adversidades. Como alguien dice por ahí, el diablo pone piedras, ¿no? Ahí se van a levantar esas dificultades para que quieran impedir nuestro avance, quieran impedir que nosotros entremos en lo nuevo que tiene Dios para nuestras vidas. Y en ocasiones son tormentas imprevistas, pero de cosas que conocemos. Porque estos discípulos que estaban en la barca, la mayoría de ellos eran pescadores. La mayoría de ellos estaban acostumbrados a navegar de noche, estaban acostumbrados a enfrentar tormenta, pero esta tormenta era una tormentita bastante fuerte que los asustaba. Ellos conocían las tormentas, habían enfrentado, pero ahora esta era grande. ¿A qué quiero decir con esto? Que a veces las tormentas más fuertes en nuestras vidas son de cosas que conocemos. Y solo porque son fuertes porque, ¿qué pasa? Como estos discípulos, ellos conocían de la tormenta. Sabían, ya habían pasado por ahí, pero intentaron de todas formas solucionarla como ellos creían que podían solucionarla. Y a veces vienen esas tormentas difíciles en nuestra vida, que cosas que imprevistas, pero de cosas que conocemos y queremos nosotros solucionarnos a nuestra manera. Y de repente vemos que la tormenta no para, y es como una bola de nieve, ¿no? Comienza a rodar algo chiquitito y después se va expandiendo hasta que viene una avalancha ahí sobre nuestra vida y no entendemos qué pasó ahí. Pero aún así, sabiendo que tengo que saber que voy a enfrentar dificultades, yo tengo que saber que Cristo va conmigo en la barca, que Cristo va conmigo ahí en lo nuevo, que Él no me dijo, metete en esto nuevo que tengo para ti y yo me quedo aquí tranquilito, no, Él va con nosotros, Él va con nosotros en la barca. En este caso, Jesucristo estaba durmiendo ahí, estaba cansadito, tranquilo, se tiró en el fondo, en la parte de atrás de la barca, se recortó su cabeza y se durmió. Cuando estemos del otro lado me avisan. Ahí. Y creo que, vieron que dice por qué tan asustado y la versión Reina Valera del 60 como que lo pone un poquito dócil a Jesús a reprender a los discípulos. Pero imagínense que yo pienso que no tanto lo rezonga porque estaban asustados, sino porque no lo dejaron dormir, ¿no? ¿Cuántos de nosotros cuando estamos durmiendo la siesta, si nos despiertan ahí, no, nos ponemos bravos? Recuerdo a mi padre, una vuelta, mi padre nunca me pegó. La vez que me pegó fue porque no le dejé dormir la siesta. Salió para afuera y me dio un tal balazo. Pero no es este el caso ahí. Pero Cristo iba con ellos. Y aunque parezca que no le importa lo que estemos pasando, Jesús está en nuestra barca esperando nuestro clamor. Jesús va con nosotros en la nueva etapa, Jesús va con nosotros atravesando la tormenta, y aunque parece que uno está ahí tratando de solucionarlo y no hace nada, como que está durmiendo Jesús, como estaba en ese momento con los discípulos, Jesús lo único que está esperando es que nosotros le clamemos a Él, que lo dejemos actuar a Él. Las dificultades que estamos pasando no van a mover a Dios. Podemos estar pasando dificultades y no va a estar tranquilito ahí. No van a mover a Dios. Van a decir, no, qué pena, chico. Mirá lo pobre lo que yo le hice pasar. Voy a hacer algo. No, lo que va a mover a Dios es nuestro clamor. Es nuestro clamor, eso es lo que mueve la mano de Dios. Dice el Salmo 41, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mi pie sobre peña y enderezó mis pasos. Cristo va con nosotros en medio de la tormenta, pero Él va a actuar simplemente cuando nosotros le clamemos a Él. Mientras tanto, Él va a estar ahí a ver qué es lo que hacemos. A ver, bueno, estaría bien. Vean lo que hacían los discípulos. Bueno, él iba durmiendo, ahí hasta cuando lo despertaron, ahí fue que él logró. Porque dicen, creo que dice el versículo 38, él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal, lo despertaron y le dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? ¿No te das cuenta de lo que estamos pasando? Vos estás ahí tranquilito, durmiendo, y nosotros acá peleándola. Mañana, como decía un predicador,
mañana va a aparecer en los diarios, murió Dios ahogado y a ti no te importa. ¿No? No, el Señor sabía. Él sabía lo que estaba pasando, en cierto modo. Él estaba confiado. Vemos la confianza de Jesús. Sabía que iban a llegar al otro lado. Por eso se puso a dormir tranquilamente. Lo nuevo entonces tiene que llevarme a un nuevo conocimiento. A un nuevo conocimiento de quién es Jesús para nuestras vidas. Para su discípulo, hasta ese momento era un maestro. Y siempre leí este pasaje, y es uno de mis favoritos, ahí me gusta, pero nunca me había detenido en este detalle. Hay otro pasaje de la Biblia, por ejemplo, que es similar a este, ¿no? En el cual Pedro camina sobre las aguas, que dice la Biblia que ellos se fueron primero, y Jesús quedó despidiéndose a la multitud, y bueno, Jesús corrió camino por arriba de las aguas. También se levanta una tormenta y de repente ven a alguien que viene caminando, ellos piensan que es un fantasma y dice, no tengan miedo, soy yo, le dice Jesús. Entonces Pedro le dice, si eres tú, manda que yo baje y camine sobre las aguas. Entonces va y camina Pedro sobre las aguas, pero al ver la tormenta, la dificultad, dice que comenzó a hundirse. Y ahí no le dice, maestro, sálvame, le dice, Señor, ayúdame, sálvame. A lo que voy es como que ellos, tanto como que no conocían, bueno, la Biblia nos dice ahí que no conocían del todo a Jesús, no conocían en cierto modo quién era. Para ellos hasta ese momento era simple un maestro. Simplemente alguien que hablaba bien, que enseñaba con autoridad, porque dice la Biblia que todos creían en él porque enseñaba con autoridad, que si bien habían visto algunos milagros, habían visto algunas cosas, pero para ellos no era todavía el Hijo de Dios, simplemente era un maestro, alguien que enseñaba con autoridad. Ahora bien, entonces surge la pregunta para nosotros, ¿de quién es Jesús para nosotros? ¿Quién es Jesús para tu vida, para mi vida? ¿Es simplemente un buen amigo? ¿O es el Dios único, el que todo lo puede y que no hay nada imposible para Él? Todo depende de cómo lo hayamos conocido a Dios en nuestra vida, cómo hayamos llegado a los pies del Señor, es quien es el que va a marcar la diferencia. Ahí comenzamos porque, bueno, Jesús fue mi sanador. Ahí comienza, pero Jesús no solamente es nuestro sanador. No solamente Jesús es nuestro Dios proveedor, como dice la Biblia, que Él es Jehová Jireh, nuestro proveedor. ¿Quién es el Señor para nosotros? Cada solución que Dios me da que nos da a nuestro distinto problema es una muestra de quién es Dios para nuestras vidas. Cuando estamos en necesidad y Dios nos suple, Él es Jehová Jireh, nuestro proveedor. Cuando estamos enfermos y nos sana, Él es Jehová Rafa, nuestro sanador. Pero siempre Dios, a lo nuevo, nos quiere ir mostrando que aprendamos algo más de Él, que le conozcamos más a Jesús. Para los de afuera, muchas veces el Jesús que nosotros compartimos es un Jesús dictador. Porque a vos la iglesia no te deja hacer nada. Porque vos esto, porque vos lo otro. Son gente que piensa que Jesús es así, que no lo conoce. Cuando nosotros conocemos a Jesús, conocemos que Jesús es el libertador, ¿no? El que dice, conoceréis la verdad y la verdad nos hará libre. Cuando conocemos a Jesús, nos damos cuenta que Él es el autor de la vida, que nos da vida eterna, porque dice que yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. O sea, en lo nuevo de parte de Dios que Dios nos da, nos lleva a un nuevo conocimiento de quién es Dios, de quién es Jesús para nosotros. Nos lleva a un nuevo conocimiento también del poder de Dios. Dice la Biblia que Jesús se levantó y reprendió la tormenta. Ahí le dijo, calla, enmudece. Ahí Dios tiene poder para calmar cualquier tormenta que se haya levantado en nuestras vidas. Cualquier tormenta que se haya levantado, cualquier dificultad que se haya levantado en nuestra vida, Dios tiene poder para volver a poner la calma. Ahí. Si reprendió el viento, si reprendió esa tormenta, ahí, ¿cómo no va a tener el poder, la autoridad para otras cosas, para otras dificultades? Siempre lo digo, ¿no? La Biblia nos dice, nos pregunta, ¿acaso hay algo imposible para Dios? ¿Acaso se ha cortado mi mano para bendecirte? Dice la Biblia. No importa si la tormenta que estamos atravesando es reciente, que recién se levantó, o si ya hace tiempo que venimos sufriendo los golpes de la vida.
Si nosotros clamamos a Dios, le decimos maestro, ¿no? Si lo conocemos como el maestro, si lo conocemos como el amigo, bueno, o si lo conocemos como Dios, clamémosle a Él y Él se va a levantar y Él va a reprender a la tormenta, le va a decir, calla, enmudece, ahí, porque Él está con nosotros. En cada tormenta, en cada dificultad, en cada parte nueva de Dios, aprendemos del poder de Dios. Jesús es el libertador. A la persona que Jesús le expulsa a los demonios lo conoce como Jesús el libertador. ¿No? Cada experiencia con el Señor de esas nos va llenando no solamente de quién es Dios, sino del poder que tiene Dios. Del poder. Cuentan ahí un testimonio de alguien que le servía al diablo, ¿no? Y que le trajeron, lo contrataron para hacer caer a un pastor, a alguien ahí no sé, no recuerdo bien el país donde era, pero sé que este brujo, ¿no? Iba y lo pagaban buena plata para que se fuera este predicador de ese lugar. Y no podía, no le entraba nada. Entonces como que se le quejaban quien lo contrataba y él en cierto modo empieza a hablar con el espíritu inmundo ese que domina y dice, pero ¿por qué no podemos hacer nada contra este? Dice, el espíritu va y le dice, pasa que él tiene el poder está bajo la protección del Altísimo, le decía, ¿no? Entonces, ¿qué significa que hay alguien que tiene un poder más mayor que tú? Le dice el brujo. Sí, no lo podemos tocar. Entonces yo quiero decir, como que el brujo a partir de eso se convirtió ahí. ¿Por qué? Porque el poder de Dios es más que suficiente. A veces el diablo nos quiere asustar, nos quiere penetrar ahí con esas cosas, pero el poder de Dios es más que suficiente. Se me viene a la memoria ahora un testimonio que contaba el pastor Elías, que pasó en Brasil. Ahí de un cristiano también que quería predicarle a una brujita, que era bruja, la mujer servía al diablo, ahí, y bueno, estuvo orando todo hasta que fue ahí en ese tipo de disputa, por así decirlo, ahí a predicarle el evangelio a esta mujer. Entonces comienza la mujer como que comienza a desafiarlo, ¿no? Dice, a ver tu Dios, el poder que tiene tu Dios puede hacer esto, y como que hacía pasar el líquido de una botella a otra, así, como lo mágico, ¿no? Y el muchacho, el hermano, quedó como, ¿ahora qué hago, no? Y comenzó a ir, pero se dio cuenta que esta hermana, esta mujer, porque luego después se convirtió, estaba lisiada, estaba en silla de ruedas. Él no le dice, mirá, qué bueno. Dice, es bueno el poder que tiene tu Dios, le dice, pero tu Dios puede hacer esto, y va y le dice, en el nombre de Jesús, levántate. Y la mujer se sanó. Ahí. ¿Por qué? Porque el poder de Dios es así. Las cosas nuevas, cuando comenzamos a caminar en el camino del Señor, tienen que llevarnos siempre a un nuevo conocimiento de quién es Jesús para nosotros y una nueva revelación del poder de Dios. Y las otras vueltas recibimos la visita del pastor Castillo, ¿verdad? Que anduvo por el África predicando y contaba de los milagros, del poder de Dios que hacía, sanando a los niños también, niños con problemas que habían nacido sordos mudos, también los hizo escuchar, los hizo hablar el Señor. Por eso estamos orando por el diablo, porque creemos que Dios puede hacer un cambio, que Dios tiene poder, Él es el autor de la vida. Uno lo único que tiene que hacer es simplemente orar. Y en este tiempo estamos orando para que el Señor toque los corazones de sus padres, que sane el corazón de sus padres, para que ellos después puedan entender el milagro de parte de Dios. Creemos que Dios puede sanar. Dios tiene poder para cambiar cualquier dificultad en nuestra vida que se levante. No importa, como te decía, si es reciente o hace tiempo que a veces venimos luchando con una tormenta. Dejémosle que Dios obre. Vayamos, clamemos al Señor y digamos, Señor, si para nosotros está durmiendo, como para los discípulos que en ese momento estaban durmiendo, fueron a despertar. Vayamos nosotros y clamemos al Señor, Señor, no puedo con esto. ¿No te das cuenta que me estoy hundiendo? Después el Señor va a reprender a la tormenta y nos va a decir, bueno, no tenías fe, pero Él va a obrar y nos va a dar la solución. Lo nuevo de Dios tiene que llevarme entonces a confiar en qué? En su palabra. A confiar en su palabra. Porque Jesús, ¿qué le había dicho? Pasemos al otro lado. O sea, iban a llegar al otro lado. Esa tormenta que se habían levantado no le iba a impedir que ellos llegaran al otro lado. Dios en su omnisciencia, Él ya sabía que se iba a levantar una tormenta.
Jesús ya lo sabía, pero él quería enseñarle, demostrarle que tenía que poner su confianza en la palabra que él les había dicho. Y si miramos para atrás, en el Evangelio de Marcos, lo que había estado hablando el Señor Jesucristo era todo en cuanto a la fe. Les habló de la parábola del sembrador, que el sembrador salió a sembrar la semilla. Les habló del propósito de las palabras, les explicó, o sea, ahora le habló toda la parte teórica de la fe, de confiar en el Señor, de que vengan dificultades, tenemos que seguir aferrados a la palabra. Bueno, ahora vino la parte práctica. Se levantó una tormenta que era lo que ellos iban a hacer. Pero todo lo nuevo de parte de Dios me tiene que llevar a mí a confiar más en su palabra, a creer lo que Dios dice en su Biblia, en la Biblia, en su palabra que Dios tiene para mí. La vida con Cristo es un viaje con algunas dificultades. Claro que sí. La vida cristiana no es color de rosa, no es como la pintan ahí, como en las iglesias, algunas que te dicen, ven a Cristo y todo va a cambiar y pare de sufrir y todas esas cosas. No, no. La vida con Cristo es una vida con luchas, con dificultades. Él mismo Jesús lo dice. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido el mundo. ¿Es un viaje con dificultades? Sí, pero es un viaje en el cual estamos seguros de que vamos a llegar a buen puerto. ¿Por qué? Porque Él lo prometió. Si Él prometió que iba a estar con nosotros todos los días de nuestra vida, Él va a estar con nosotros todos los días de nuestras vidas. Él va a estar con nosotros, Él nos va a acompañar, Él está con nosotros. Lo nuevo de Dios entonces me tiene que llevar a otro nivel de fe. Por lo tanto, ahora vamos a ver cómo tendremos nosotros que reaccionar y no como lo hicieron los discípulos. Yo no voy a tener miedo aunque vengan las tormentas. Los discípulos estaban asustados. ¿Era terrible tormenta? Claro que sí. ¿Algunos han navegado de noche alguna vez? ¿No? Yo tuve la oportunidad cuando estábamos trabajando en Rosario de navegar ahí en el monte, o sea, el río Rosario ahí, era un monte ahí, no tan grande como el lago que estaban estos discípulos, pero no se ve nada de noche. No se ve nada, y poníamos el foco y era peor porque reflejaba y todo, no se veía nada. Imagínense con una tormenta que el barco empieza para aquí, empieza para allá, que las olas golpean y parece que se va a hundir. Había, pero debemos nosotros, aunque se vengan las tormentas, saber que Dios está con nosotros. Y si Él dijo que íbamos a pasar al otro lado, creerle. O sea, no voy a tener miedo aunque vengan las tormentas. ¿Por qué? Porque yo sé en quién he creído. Como decía Pablo, yo sé en quién he creído. Vinieron dificultades, vinieron adversidades, pero no te avergüences de mí, porque yo sé en quién he creído. Job había pasado por lo peor que puede pasar una persona: perder sus hijos, perder los bienes, todo. Sin embargo, él decía: yo sé que mi Redentor vive. Y al final Él me levantará de las cenizas. O sea, no tener miedo. La Biblia nos enseña a no tener miedo a lo que nos pueda hacer el hombre, a lo que nos pueda venir, sino más bien temer a aquel que después de muerto puede hacer que nuestra alma se vaya al infierno. A ese es al que le tenemos que temer, en cierta manera tener miedo, ¿no? Pero no a las tormentas, a las dificultades. ¿Dios me tiene que dejar asombrado? Sí, claro que sí, porque Dios siempre nos muestra algo más de su poder, pero no como para estar dudando de quién es Dios. Veamos que luego que Él reprende, que les dice: ¿por qué estáis así asustados? ¿Cómo que no tienen fe? Le he enseñado, le he estado hablando todo este día de la fe y ahora la primera tormentita y ustedes tienen miedo. ¿Qué era lo que esperaba el Señor Jesús de ellos? Que ellos hubiesen reprendido a la tormenta, que ellos se hubiesen puesto en pie ahí y hubiesen hecho. Pero vieron que después que todo pasó, que todo se calmó, dice el versículo 41, entonces ellos sintieron un gran temor y se decían al otro: ¿quién es este? Que aún el viento y el mar le obedecen. O sea, todavía en cierto modo no habían conocido del todo al Señor. Dios nos va a dejar asombrados con sus milagros, claro que sí, pero no para que nosotros dudemos: ¿quién es este? No, este que hizo esto, que hizo este milagro, que me sanó, que me rescató, que me levantó, es el Dios Todopoderoso, el Dios que me ama, es el Dios que es el creador de todas las cosas, el Dios que me sustenta, el Dios que me da aliento, el Dios que en cada mañana dice su palabra que se renueva su misericordia y el cual me da una nueva oportunidad de tener aliento, de tener vida. La vida espiritual entonces es un continuo crecimiento, o así debería ser. Siempre deberíamos ir creciendo a más. Dios quiere que nosotros crezcamos
Por eso es que deja que se levanten tormentas en nuestras vidas para mostrarnos su poder y mostrarnos ahí dónde está nuestra fe. ¿Por qué? ¿Es fácil decirle a otro, ten fe que Dios te va a sanar? Es fácil, ¿no? Pero cuando pasa en nosotros, o cuando pasa en la vida de nuestros hijos, algún familiar, ahí ya como que la cosa comienza un poquito a dudar, ¿no? Comienza ahí. Por eso Dios permite esas cosas para mostrarnos cómo está nuestra fe, pero también para mostrarnos de su poder. No podemos estancarnos en ciertas etapas de nuestra vida si es que nosotros anhelamos crecer. Es necesario entender que lo bueno viene de Dios, que hay algo nuevo que viene de Dios, cuando Él está pidiendo que avancemos. Dios quiere llevarnos a otro nivel. Por eso hoy es necesario crecer. Y si tenemos que perdonar para cerrar una etapa de nuestra vida, hacerlo. Perdonemos, cerremos. No entremos en una etapa en otra etapa con las heridas abiertas. Porque eso puede hacer que no podamos soportar o afrontar las dificultades que se van a levantar. Entremos en lo nuevo que Dios tiene para nosotros. Y sepamos de antemano que aunque se levanten tormentas, Jesús va a estar ahí. Se podrá levantar tormentas, pero Jesús va a estar ahí. A veces pensamos, cuando todo va bien, que Dios está con nosotros. Y que cuando vienen las tormentas y vienen las dificultades, porque Dios se quedó en otro lado, se fue a visitar a otro pueblo. No, Dios sigue estando con nosotros. Jesús va a estar ahí para socorrernos, porque fue Él quien prometió llevarnos a otro nivel. Que cada dificultad sea una oportunidad para poder ver el poder de Dios en nuestras vidas, en nuestras familias. Que podamos decir, como lo hicieron los discípulos, en otra ocasión similar a esta, la que le estaba contando, es cuando Pedro camina sobre las aguas, que dice la Biblia que cuando llegaron a la barca, nuevamente subieron a la barca, la tempestad se calmó y los discípulos dijeron verdaderamente eres el Hijo de Dios. Pasó un tiempo, quizá pasó un año entre una tormenta y la otra. En la primera, ellos decían, ¿quién es este? Que aún el viento y el mar le obedecen. En la segunda decían, verdaderamente eres el Hijo de Dios. Que cada oportunidad que tengamos para que Dios se glorifique, nosotros podamos decir, verdaderamente eres el Hijo de Dios. Y gracias por perdonarnos, gracias porque decidiste morir en la cruz, gracias porque decidiste darnos una nueva oportunidad. Gracias, ¿no? Gracias. ¿Qué haríamos sin el Señor Jesucristo? ¿Dónde estaríamos hoy sin el Señor Jesucristo? Si Él no nos hubiese alcanzado, si Él nos hubiese tocado ahí en nuestra puerta, si nosotros no le hubiésemos abierto nuestro corazón. Yo sé dónde yo estaría, o probablemente dónde estaría. Y lo más lógico es que no estaría acá, quizás hasta preso estaría ahí. O preso o muerto, una de las dos, eso es seguro que estaría. Pero gracias a Dios, Él pasó, Él golpeó mi vida y pude aceptarlo como mi Salvador y me dio una nueva oportunidad, como dice la Biblia, ¿no? El que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Por eso cerremos también esas etapas de lo viejo. Cerremos esas cosas de la vieja vida, de la vieja etapa, y entremos en lo nuevo y mejor que Dios tiene